Todos los discípulos huyeron, menos uno. Mientras Jesús sufría en la cruz, cuando todo parecía perdido, Juan se quedó. No por obligación, no por miedo, se quedó porque amaba. Esta es la historia de ese apóstol fiel, de ese amigo que no abandona cuando la oscuridad cae. Hoy vamos a conocer la vida de Juan, el único apóstol que no dejó solo a Jesús en la hora más difícil, y lo que eso nos enseña sobre la verdadera fe. Así que si alguna vez te has sentido solo en tu camino espiritual, este video es para ti, porque la fidelidad de Juan no es solo una historia, es una invitación. Empezamos. Juan no era un hombre cualquiera. No fue escogido por Jesús por casualidad. Desde joven tenía una sensibilidad distinta, una mirada que iba más allá de las apariencias. Era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, pescadores del mar de Galilea. Pero lo que hacía especial a Juan no era su oficio, sino su corazón. Cuando Jesús lo llamó, no titubeó. Dejó las redes, el barco, a su padre, y lo siguió sin mirar atrás. Mateo 4, 21, 22. Ese gesto, que puede parecer simple, es una de las primeras señales de que su alma ya estaba tocada por lo divino. Porque abandonar todo sin garantía, solo por una voz que llama, es algo que solo los que sienten a Dios de verdad son capaces de hacer. Y esa fue la primera gran prueba de su carácter. Juan era impulsivo en su juventud, tanto así que Jesús lo apodó junto con su hermano como hijos del trueno. Marcos 3:17. Eso nos dice mucho. No era débil ni tímido. Tenía fuego en el corazón, pasión por lo que creía. Pero ese mismo fuego con el tiempo fue transformado por el amor de Cristo en una ternura firme. Es por eso que lo vemos tan cerca de Jesús, escuchando, observando, entendiendo silenciosamente. En la última cena fue Juan quien recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro, Juan 13:23. No para buscar atención, sino porque sabía que allí, en ese corazón que latía por la humanidad, estaba el centro de todo. Esa cercanía no fue solo física, fue espiritual. Juan comprendía el lenguaje del amor divino, y por eso Jesús lo llamaba el discípulo amado. Muchos no entienden por qué entre tantos apóstoles fue Juan quien recibió revelaciones tan profundas. Pero si uno observa bien, lo verá claro. Mientras otros buscaban lugares de autoridad o luchaban contra sus dudas, Juan buscaba intimidad. Y eso cambia todo. En las curiosidades religiosas del Evangelio, vemos cómo Juan era testigo de momentos íntimos. Estuvo en la transfiguración, Mateo 17:1, en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, y en Getsemaní, Marcos 14:33. Jesús no lo llevaba por preferencia superficial, sino porque sabía que Juan podía soportar lo sagrado sin romperlo. Y eso es algo raro. Muchos quieren ver lo divino, pero pocos tienen el corazón preparado para sostenerlo. Su carácter, con el paso del tiempo, se fue moldeando por la gracia. De hijo del trueno pasó a ser mensajero del amor. Eso se refleja en sus cartas, donde la palabra amor aparece más que en cualquier otro libro bíblico. Pero no era un amor ingenuo ni débil, era firme, como el de un soldado que no retrocede, pero que tampoco hiere. Juan representa ese equilibrio espiritual que todos necesitamos: pasión con compasión, verdad con ternura, celo con paz. Su cercanía con Jesús no era solo porque fue llamado, era porque supo permanecer. Muchos son llamados, pocos permanecen. Juan fue uno de esos pocos. Y por eso, al mirar su historia, entendemos que no se trata solo de quién era Juan, sino de qué representa para nosotros hoy. Representa al creyente fiel, al amigo leal, al discípulo silencioso que no busca reconocimiento,
pero está siempre presente, el que no abandona a Jesús ni cuando todos los demás desaparecen, el que escucha cuando los demás hablan, el que ama cuando otros dudan. Y quizás eso es lo que más falta hoy en día, discípulos como Juan que permanecen. Ser llamado el discípulo amado no fue un título casual, no fue una forma romántica de escribir, ni un recurso literario para embellecer el relato, fue una realidad espiritual. Juan no solo era uno de los 12, era el que más comprendía el corazón de Jesús. No necesariamente porque fuera el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más sabio, sino porque era el más sensible a lo eterno. En las curiosidades religiosas que rodean este apelativo, encontramos que Juan jamás se autodenominó así por vanidad. De hecho, ni siquiera se nombra por su nombre en su propio evangelio. Se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Esto no habla de orgullo, sino de identidad. Juan sabía que su valor no estaba en su nombre, sino en el amor que había recibido. El amor de Jesús no era exclusivo con Juan. Jesús amaba a todos, pero Juan era quien mejor respondía a ese amor. Era como un corazón abierto, listo para recibir y reflejar lo divino. En la última cena, mientras otros discutían quién lo traicionaría, Juan se acercó a su pecho. Ese gesto dice más que 1000 palabras. Dice: yo quiero estar donde tu corazón late. Juan se posicionó no solo cerca del cuerpo de Jesús, sino de su alma. Y eso lo marcó para siempre, porque en ese momento, cuando escuchó el ritmo del amor de Dios hecho carne, Juan fue transformado. Y todo lo que vino después en su vida, su fidelidad, sus escritos, sus visiones, partieron de ese punto de intimidad profunda. Muchos cristianos hoy buscan milagros, señales, revelaciones, pero no entienden que el camino comienza con estar cerca del corazón de Cristo, como Juan. No se trata de hacer mucho para Dios, sino de estar con Él. No se trata de servir en todos lados, sino de sentarse a sus pies, como María lo hizo, como Juan lo hizo. En ese silencio sagrado es donde nace la fe que no se rompe, el discipulado verdadero. Juan no necesitaba hablar mucho. Su presencia decía todo. Su amor no era escandaloso, pero era firme. No lo vemos protagonizando discusiones entre los apóstoles, ni pidiendo lugares de honra. Lo vemos cerca, siempre cerca. Y fue esa cercanía la que hizo que Jesús lo escogiera para encargarse de lo más precioso que tenía, su madre. Entonces, la cruz, con el cuerpo destrozado por el dolor, Jesús levantó los ojos y vio a Juan, y le dijo: ahí tienes a tu madre. Juan 19:27. Eso no fue solo un acto humano, fue una transferencia de confianza espiritual. Jesús no habría entregado a María a cualquiera. Lo hizo con Juan porque sabía que él cuidaría no solo de su madre, sino de su legado, porque quien ama de verdad, cuida. Y Juan sabía cuidar. Por eso, cuando hablamos de Juan como el discípulo amado, no lo hacemos para exaltarlo, sino para imitarlo. Porque el amor que lo definió no fue el que él tenía, sino el que recibió. Y tú también puedes ser un discípulo amado. Solo necesitas estar dispuesto a acercarte al corazón de Jesús, incluso cuando todos los demás están lejos, a escuchar su voz, incluso cuando todo está en silencio, a quedarte, incluso cuando el mundo se va. Y ahí, en esa decisión invisible, es donde Dios llama a sus verdaderos amigos. El Gólgota no era un lugar para los valientes, ni para los que buscaban milagros. Era un monte de muerte, de vergüenza pública, de condena. Allí, Jesús colgaba entre ladrones, abandonado por el mundo, por su nación y por sus propios amigos. Los discípulos, que días antes juraban fidelidad, ahora estaban escondidos. Pedro lo había negado, los otros habían desaparecido, pero Juan estaba allí, no escondido entre la multitud,
no observando de lejos, estaba al pie de la cruz, firme, silencioso, presente. Y ese detalle, pequeño para algunos, es uno de los actos de fidelidad más grandes de toda la Escritura. Estar al pie de la cruz no era solo un gesto emocional, era un riesgo de muerte. Los romanos veían con desprecio a cualquiera que se relacionara con un crucificado. Estar cerca podía significar ser arrestado, azotado, acusado de cómplice. Pero Juan no se movió. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no se esconde cuando el dolor aparece, no se aleja cuando hay vergüenza, no huye cuando la cruz se levanta. Juan sabía quién era Jesús, y aunque no entendía, el todo en ese momento sabía que su lugar era al lado del que lo amó primero. En medio del sufrimiento, Jesús levantó los ojos y vio a Juan, y también vio a su madre. Y entonces ocurrió algo sagrado, una de las curiosidades religiosas más profundas de los evangelios. Jesús no dijo, cuida de mi madre, ni simplemente gracias por estar aquí. Dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Con esas palabras, Jesús creó una nueva familia, una familia espiritual, basada en la fidelidad. Juan no recibió un regalo, recibió una responsabilidad, porque quien permanece en el dolor es digno de confiarle lo más sagrado. Y María no era cualquier mujer, era la portadora de la promesa, la madre del Salvador. Jesús no la dejó al cuidado de cualquiera, la dejó en manos del único que no lo abandonó. Es en ese instante que entendemos que la cruz no fue solo un lugar de muerte, sino también de designación. Muchos piensan que Dios nos llama solo en los momentos de gloria, de victoria, de milagros, pero no. Las misiones más profundas se entregan en medio de la sangre, del silencio, del llanto. Juan no buscaba un cargo, no buscaba un ministerio, buscaba estar, y por eso recibió una misión que ningún otro discípulo recibió, porque la fidelidad no necesita reconocimiento público. Dios ve lo secreto, y desde lo alto de la cruz Jesús vio el corazón de Juan. ¿Y tú, dónde estás cuando la cruz aparece? ¿Eres de los que se alejan, se esconden, se justifican? ¿O eres como Juan? Porque todos enfrentamos cruces en la vida, momentos de prueba, de vergüenza, de dolor, y es ahí donde se revela la fe verdadera. Juan nos muestra que no se necesita saber todo, ni entenderlo todo para permanecer. Solo se necesita amor, un amor que no huye, un amor que no abandona. Y si tú tienes ese amor por Cristo, no importa quién te haya dejado, Dios verá tu corazón y te confiará lo más sagrado. Las últimas palabras de un moribundo son siempre sagradas, pero las de Jesús, en la cruz, trascienden cualquier despedida humana. Él, colgado entre el cielo y la tierra, no solo pensó en el pecado del mundo ni en su dolor, también pensó en su madre y en su amigo. Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Estas palabras son más que una formalidad, son una proclamación profética, un acto de transferencia espiritual, una de esas curiosidades religiosas que parecen simples, pero que esconden una profundidad celestial. Porque en ese momento Jesús no solo entregó a María, entregó un símbolo, entregó su confianza, entregó el corazón de su familia. María, la madre de Jesús, no estaba sola, tenía parientes, pero Jesús la confió a Juan. ¿Por qué? Porque la familia en el reino de Dios no se mide por la sangre, sino por la fidelidad. Y Juan había demostrado más que cualquier otro discípulo que era digno de cuidar lo más sagrado, no con discursos, sino con presencia, no con teología, sino con amor. Jesús sabía que María necesitaba más que protección física. Necesitaba compañía espiritual, alguien que comprendiera el dolor, que supiera lo que significaba perder al Maestro y seguir creyendo. Y ese alguien solo
podía ser Juan. Y para Juan, esa frase marcó un antes y un después. Desde ese día, según relata el mismo Evangelio, la recibió en su casa, Juan 19:27. Pero más que en su casa, la recibió en su vida. Asumió la responsabilidad, cuidó de ella, la acompañó, y muchos estudiosos creen que fue junto a María que Juan profundizó aún más su fe. ¿Te imaginas tener largas conversaciones con la madre de Jesús? Escuchar de sus labios cómo fue el nacimiento, cómo era Jesús de niño, cómo vivió sus milagros. Eso no es solo privilegio, es formación espiritual directa. Fue como un discipulado silencioso que preparó a Juan para lo que vendría después. Ese encargo, visto desde los ojos del cielo, fue como una herencia divina, como si Jesús dijera: Juan, tú has sido fiel en lo pequeño, ahora te doy algo grande, porque quien es fiel en medio del dolor, en medio del abandono, recibe más. Muchos quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no están dispuestos a recibir la cruz ni al que sufre. Juan no solo recibió a María, recibió un rol que hasta hoy inspira a miles: ser el guardián del legado de Cristo. Y María, que simboliza también a la Iglesia, fue puesta bajo su cuidado. Una imagen preciosa del vínculo entre la fidelidad y la misión. Y aquí va una reflexión que no podemos ignorar. Jesús sigue confiando encargos hoy. Sigue mirando desde el cielo a aquellos que permanecen al pie de la cruz, a los que no lo abandonan, y les dice: ahí tienes a tu misión, ahí tienes a tu prójimo, ahí tienes a tu llamado. La pregunta es: ¿eres tú como Juan? ¿Estás listo para recibir algo que parece pequeño, pero que en el reino es eterno? Porque si estás dispuesto a permanecer como Él, también estarás listo para cuidar lo que es de Dios. Después de la crucifixión, la historia de los apóstoles no terminó, apenas comenzaba. Y Juan, el discípulo que no abandonó, se convirtió en uno de los pilares silenciosos de la iglesia naciente. Mientras Pedro predicaba con fuerza y Pablo recorría caminos llenos de peligros, Juan asumía un papel más discreto, pero no menos poderoso. En las curiosidades religiosas que rodean a Juan, encontramos que fue quien permaneció en Jerusalén por más tiempo, guiando a la comunidad de creyentes con sabiduría, ternura y autoridad espiritual. No buscó protagonismo, pero todos lo reconocían como una figura confiable, como un eco del corazón de Cristo entre los hermanos. Juan fue testigo del crecimiento de la iglesia bajo fuego. Vio a compañeros ser arrestados, perseguidos, martirizados. Vio el temor en los rostros de los creyentes cuando se escuchaban pasos romanos acercándose. Y aún así, él se mantuvo. No huyó, no abandonó. Fue un faro de estabilidad espiritual en medio del caos. Algunos registros antiguos lo ubican en Éfeso, donde habría establecido una comunidad fuerte y fiel, enseñando lo que él mismo había aprendido de Jesús, no solo con palabras, sino con vida, porque para Juan, ser iglesia no era organizar reuniones, era vivir como Cristo vivió. En sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, podemos ver su corazón pastoral. No está preocupado por estructuras ni por doctrinas complejas. Está obsesionado por una sola cosa: el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Su mensaje era simple, pero cortante. No se trataba de cuánto sabías, sino de cuánto amabas. Y eso no era debilidad, era madurez. Juan había entendido que la fuerza de la iglesia no estaba en su poder político ni en su visibilidad pública, sino en su capacidad de permanecer fiel al mensaje original, el amor que vino del cielo y caminó entre nosotros. Pero esa fidelidad le costó. Según relatos antiguos, Juan fue perseguido por el Imperio Romano. Incluso se dice que intentaron matarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, y sobrevivió. No,
porque fuera invencible, sino porque aún no había terminado su misión. Dios lo preservó, lo llevó a nuevos lugares, lo preparó para una revelación que vendría más adelante, el Apocalipsis. Pero antes de llegar a ese momento, Juan fue un ejemplo de cómo se construye una iglesia sólida, con amor, paciencia, convicción y entrega, no con gritos ni imposiciones, sino con presencia constante. Y esa es una lección poderosa para nosotros hoy. En tiempos donde muchos buscan ser vistos, escuchados, seguidos, Juan nos recuerda que el verdadero liderazgo espiritual nace de la fidelidad, no del ruido. Que la iglesia no necesita solo voces fuertes, sino corazones firmes, hombres y mujeres que, como él, estén dispuestos a servir en silencio, a guiar con amor, a pastorear con ternura y verdad. Porque mientras el mundo aplaude el espectáculo, Dios sigue confiando en los que saben permanecer como Juan. Si hay algo que diferencia a Juan del resto de los apóstoles, es que a él le fue confiada la visión más enigmática, simbólica y poderosa de toda la Biblia, el Apocalipsis. Mientras otros escribieron sobre la vida de Jesús, sus milagros, sus parábolas, Juan escribió sobre lo que vio después, sobre lo que está por venir. Y no fue una visión cualquiera, fue una experiencia espiritual tan fuerte que él cayó como muerto ante la gloria del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:17. ¿Por qué a él? ¿Por qué Dios eligió precisamente a Juan para mostrarle el destino final de la humanidad? La respuesta es tan simple como profunda, porque Juan no abandonó, porque quien permanece en la cruz también es digno de ver la gloria. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una roca solitaria en medio del mar, usada por los romanos como castigo para los considerados peligrosos. Pero Dios transforma exilios en altares, y fue allí, en medio del aislamiento, del silencio, del abandono humano, que el cielo se abrió. Porque las grandes revelaciones de Dios muchas veces no vienen en los templos llenos, sino en las soledades dolorosas. Las curiosidades religiosas nos enseñan que Juan no buscó la visión, no la pidió. Simplemente estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Su vida de adoración y fidelidad constante lo preparó para recibir algo que cambiaría la historia. El Apocalipsis no es solo un libro sobre bestias y catástrofes. Es un libro sobre esperanza, sobre justicia, sobre la victoria de Cristo. Y fue Juan quien lo recibió porque tenía la madurez para no corromper la visión, con miedo ni manipulación. Él entendió el simbolismo, la urgencia, la belleza detrás de cada imagen, y lo escribió no para asustar, sino para despertar. Cada sello, cada trompeta, cada copa, cada criatura, todo apunta a un solo mensaje: el Cordero vence. Y Juan, que conocía al Cordero desde que lo vio caminar en Galilea, ahora lo veía glorificado, reinando, con ojos como llamas de fuego. No hay contradicción entre el Jesús tierno del Evangelio y el Rey del Apocalipsis. Son el mismo, y Juan fue el puente entre esas dos revelaciones. Lo más impactante es que Juan no cambió su mensaje. En sus cartas, en su Evangelio y en el Apocalipsis, el tema sigue siendo el mismo: amor y fidelidad. Aún en medio de dragones, persecuciones, anticristos y juicios, Juan resalta la importancia de la adoración verdadera, del arrepentimiento, de la perseverancia de los santos. Porque el final no es para los más poderosos, sino para los que permanecen, para los que, como él, no huyen cuando llega la prueba, para los que guardan la palabra incluso cuando el mundo los odia. ¿Y tú? ¿Estás preparado para recibir revelaciones divinas? ¿Estás dispuesto a vivir una fe tan fiel como la de Juan, que incluso en el exilio siguió escuchando a Dios? Porque el Apocalipsis no fue solo para él, fue para todos nosotros, para recordarnos que, aunque parezca que el mal domina, el final ya está escrito.
Y en ese final gana el Cordero, gana la fidelidad, gana la fe. Y aquellos que como Juan no abandonan serán los que reinen con él. Todos los apóstoles, uno a uno, fueron perseguidos, torturados, asesinados. Pedro fue crucificado de cabeza, Andrés también, Santiago fue decapitado, Tomás atravesado por lanzas. La historia de la iglesia primitiva está marcada por la sangre de los mártires. Pero hay una pregunta que desconcierta a muchos creyentes y que es una de las grandes curiosidades religiosas. ¿Por qué Juan no murió mártir? ¿Por qué fue el único de los 12 que murió de forma natural, de edad avanzada? ¿Acaso fue protegido, favorecido, especial? La respuesta va mucho más allá de una teoría, está en el propósito. Juan no fue librado del sufrimiento. Según testimonios antiguos como los de Tertuliano, fue lanzado en aceite hirviendo frente a una multitud. Pero no murió, salió vivo. Y eso no fue solo un milagro, fue un mensaje. Dios estaba diciendo: aún no ha terminado contigo, porque cuando hay un propósito pendiente, ni el aceite más caliente puede detener a un hijo de Dios. Juan fue preservado porque tenía que escribir el Apocalipsis, tenía que cuidar de María, tenía que dejar un legado de amor y verdad que aún hoy nos sacude el alma. No fue librado de la prueba, fue guardado en medio de ella. Además, Juan representa algo que va más allá del martirio físico, representa la perseverancia espiritual, la resistencia del alma. No murió por la espada, pero vivió la fidelidad hasta el final, lo cual es una forma de martirio también. En un mundo que cambia, que se enfría, que se cansa, Juan siguió escribiendo, predicando, discipulando. Su vida fue una carta viva, no fue necesario que su sangre corriera para que su testimonio impactara. Su vida entera fue una entrega constante, y eso, para Dios, es tan valioso como la muerte de un mártir. Hay quienes quieren vivir grandes emociones espirituales, pero no entienden que el verdadero poder está en la constancia, en la fidelidad que no hace ruido, pero transforma generaciones. Juan no buscó gloria, no fundó imperios, no lideró multitudes como Pablo, pero cuidó lo que le fue confiado: María, la iglesia, el mensaje, y por eso vivió más que todos, porque Dios honra al que honra su nombre en lo secreto, no con fama, sino con fruto, no con espectáculo, sino con legado. Y tal vez esa sea una de las lecciones más profundas de su historia. Dios no necesita que todos mueran por Él, pero sí que todos vivan para Él. No todos vamos a enfrentar martirios físicos, pero todos somos llamados a morir cada día a nosotros mismos, a permanecer, a cargar la cruz. Y si tú, como Juan, decides no abandonar a Jesús ni en la cruz, ni en el silencio, ni en el exilio, entonces también vivirás largo en propósito, y tu vida dejará un eco en la eternidad. La vida de Juan es como un mapa espiritual para todo creyente que desea caminar cerca del corazón de Dios. No es solo una historia para admirar, sino un camino para seguir. Porque en cada etapa de su vida, desde que dejó las redes hasta la última visión del Apocalipsis, hay una lección viva, una invitación silenciosa a mirar el discipulado desde una perspectiva más profunda. Juan nos enseña que no basta con conocer a Jesús, hay que permanecer con Él, incluso cuando todos los demás se van. Y esa fidelidad constante es uno de los mensajes más poderosos que su vida transmite hasta hoy. Una de las primeras lecciones que Juan nos deja es que la intimidad con Dios es más valiosa que cualquier posición. Mientras otros apóstoles discutían quién sería el mayor en el reino, Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. No buscaba reconocimiento, buscaba cercanía, y eso lo hizo diferente, porque el verdadero discípulo no quiere ser visto por los hombres, quiere ser conocido por Dios. ¿Y cómo se logra eso?
con tiempo, con silencio, con oración, con amor. Como Juan, que entendió que lo más profundo de Cristo no está en las multitudes ni en los milagros visibles. Está en la comunión sincera. Otra lección poderosa es que el amor no se prueba en la comodidad, sino en el dolor. Juan fue el único que se quedó al pie de la cruz, no porque entendiera todo, sino porque amaba, y el amor verdadero no necesita garantías, ni explicaciones, ni recompensas, solo necesita presencia. Esa clase de amor es rara hoy. Muchos aman a Jesús mientras reciben bendiciones, pero ¿cuántos se quedan cuando aparece la cruz? Juan se quedó. Y fue recompensado no con oro ni poder, sino con confianza. Jesús le entregó a su madre, su legado, y luego el Apocalipsis, porque el que permanece hereda. También aprendemos con Juan que la revelación viene después de la fidelidad, no antes. No fue a Pedro, ni a Tomás, ni a Judas que se les confió la visión del fin. Fue a Juan. Porque Dios no comparte sus secretos con cualquier corazón, solo con aquellos que han sido probados en el fuego, que han conocido el abandono, el silencio, el exilio, y aún así siguen adorando. Si hoy sientes que estás en una Patmos espiritual, tal vez Dios está preparando en ti la madurez necesaria para mostrarte algo mayor, como hizo con Juan. Porque los mayores tesoros de Dios se revelan en las mayores soledades. Finalmente, Juan nos recuerda que el discípulo verdadero no busca ser famoso, sino fiel. Vivió más que todos, pero escribió menos que Pablo. Hizo menos milagros públicos que Pedro, pero su legado es uno de los más profundos del cristianismo, porque su vida fue coherente. Amó, sirvió, cuidó, escribió, y nunca dejó de señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Esa es la meta. No que hablen de ti, sino que a través de ti vean a Cristo. Y si hoy decides caminar como Juan, cerca del corazón de Jesús, presente en el dolor, firme en la verdad, entonces tu vida también se convertirá en una carta viva, escrita no con tinta, sino con fuego del cielo. Juan fue el único que no abandonó a Jesús en la cruz, y eso lo cambió todo. Hoy, más que nunca, necesitamos esa misma fidelidad. ¿Tú también quieres ser como Juan? Entonces comenta abajo lo que más te tocó y suscríbete para no perder más curiosidades religiosas que fortalecen tu fe. El próximo video te espera y puede cambiar tu forma de ver a Jesús.